237 detenidos, 15 saqueos y 150 eventos de alteración al orden público. Fueron algunas de las cifras que dejó el 18 de octubre en el marco de la conmemoración del tercer año del estallido social. A esto se suma también lo que ha sucedido en las últimas horas. Situación preocupante y ante la cual muchas personas se preguntan quién responde por estos hechos y por qué no se logra que los autores de estos delitos sean condenados. Una inquietud que han planteado varios comerciantes afectados, quienes critican la llamada puerta giratoria. Vamos a hablar de este contexto, de este tema. Para eso nos acompaña el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo. Fiscal, como siempre, muchas gracias por su tiempo. Muy buenos días. Hola, Nicolás. Muy buenos días. Un gusto. Ahora, primero que todo, quiero preguntarle su propio balance desde la Asociación de Fiscales de lo que fue este 18 de octubre, las situaciones de saqueo, los hechos violentos y también el alto número de detenidos que se dio. Bueno, a ver, yo creo en lo personal, creo que fue quizás menos de lo que uno pudo haber proyectado. Me parece que si bien hubo hechos de violencia, fueron bastante focalizados o puntuales. No fue una situación de desborde como uno pudo haber imaginado, la verdad. Y bueno, en el caso de los saqueos o los robos que ocurren básicamente en algunos supermercados, establecimientos comerciales, la legislación en este sentido es bastante estricta. Hubo una reforma a principios del año 2020 precisamente a propósito de este tipo de hechos, y las penas son relativamente altas y además no permite el reconocimiento de circunstancias atenuantes, por lo que en muchos casos son personas que quedan en prisión preventiva y las posibilidades de suspensión condicional o salida alternativa son bastante restrictivas. Yo creo que fue una fecha compleja, pero mi impresión es que fue bastante menos de lo que se pudo haber esperado. Ahora, hablemos de ese punto. Me parece bien interesante para quienes nos ven a esta hora, fiscal, tenerlo claro con respecto a los cambios normativos sobre este delito en particular, lo que son los saqueos. Usted dice, con el cambio a la normativa, de hecho, ya no hay posibilidad casi de atenuantes, digamos. Ahora, con los materiales probatorios, por ejemplo, las cámaras de seguridad, hay elementos de prueba más contundentes. Sin embargo, sale, y lo comentaba yo al inicio, la crítica, por ejemplo, de los comerciantes afectados de que aquí no paga nadie el pato, digamos, en buen chileno. Es así, se da esa sensación, pero desde lo concreto, desde el trabajo que hace el Ministerio Público, ¿es efectivamente una situación compleja? Es complejo, Nicolás, porque ciertamente la percepción de las personas cuando son afectadas es que naturalmente su situación es la situación más grave. Y eso es natural, ¿eh? Cuando uno es afectado, uno considera que su situación es más grave que la del otro. Y hay casos, lamentablemente, y eso también es así, hay que transparentarlo, hay casos en los cuales es más dificultoso probar estos hechos, ¿no? Porque a veces cuando se producen estos hechos en turba, donde hay muchísimas personas involucradas, no es tan fácil identificar concretamente qué hace uno, qué hace el otro. Claro. La policía muchas veces, y con cierta razón, muchas veces lo que trata de hacer es controlar el orden público, es interrumpir la comisión del delito, disolver muchas veces estos grupos de personas, más que estar pensando la policía, ¿cierto?, en el proceso penal, por así decir, pensando, mira, voy a detener a este, entonces voy a declarar que este hizo tal y cual cosa, y por lo tanto, jurídicamente, en esta situación estamos hablando de un robo en lugar no habitado, por ejemplo, estoy poniendo cualquier ejemplo. Entonces es muy importante lo que tú decías recién. Es muy importante el tema, por ejemplo, de las cámaras, porque las cámaras nos permiten identificar con mayor claridad qué hizo cuál persona, porque no es lo mismo que una persona esté haciendo un desorden público, por ejemplo, o se esté manifestando también, porque puede ocurrir que una persona esté interrumpiendo el tránsito, otra esté manifestando y otra esté saqueando, y hay que hacer esa distinción. Yo no puedo meter a las tres personas en el mismo saco, ¿me entiendes? Al manifestante, al tipo que está interrumpiendo el tránsito o al tipo que está sacando la mercadería del supermercado. Son situaciones jurídicamente distintas. Y eso hay que hacer la distinción, y en un proceso hay que identificar específicamente qué hace cada cual. Entonces, por eso que no es tan fácil, y estoy viendo aquí las imágenes, digamos, muchas personas, como tú puedes ver, están con gorros, están embosados, están caracterizados con mascarilla. Que es una complejidad, porque eso es difícil. El video como elemento probatorio permite mostrar a la persona infragante en la comisión del delito, en este caso del saqueo. El punto es que identificar a la persona cuando está caracterizado, como usted dice, es bastante más complejo. Se puede
puede, pero eso requiere un trabajo bastante más de fondo, ¿no? Claro, sin duda, digamos, porque muchas de las personas Aunque hay que algunos están que ahí llegan probablemente. a rostro descubierto nomás, o sea, a ese nivel. Sí, eso obviamente en ese tipo de situaciones es más fácil, Claro. pero como en esas mismas imágenes estamos viendo, ¿cierto? En esa farmacia entra gente que está caracterizada, incluso con solo mascarilla, pero ya la sola mascarilla dificulta la identificación de las personas. Entonces hay que hacer un trabajo un poco más de largo aliento, de persecución más estratégica, más inteligente, hacer seguimiento, ver si están en otros lugares, por ejemplo, que es lo que se hace mucho, se ha hecho en la comuna de Santiago Centro, en la cual se pueden hacer seguimiento porque hay muchas cámaras, ¿ya? Entonces se puede hacer incluso seguimiento por días. Personas, y esto lo hemos visto en los mismos medios de comunicación, personas que se dedican, por ejemplo, a los robos por sorpresa, a los lanzazos, en que se le hace un seguimiento y se va identificando y dice, esta persona siempre, más o menos, a tal hora, tal día, en tal calle, siempre aparece sustrayéndole, qué sé yo, a personas, por ejemplo, de la tercera edad, las carteras, qué sé yo. Entonces, eso permite ir armando un caso y probatoriamente tenerlo más sólido. ¿Ah? En estos casos que son más puntuales es más dificultoso. Entonces, no es que no queramos, es porque muchas veces sencillamente no alcanza el estándar de prueba porque los jueces obviamente te exigen, y así es el sistema, Sí. te exige un estándar probatorio mayor, particularmente cuando tú quieres pedir, por ejemplo, la prisión preventiva. Claro. Porque el juez te va a decir, a ver, usted me está pidiendo que yo deje encerrada a una persona. Bien, pero yo tengo que tener prueba suficiente para entender de que la puedo dejar encerrada porque constituye su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad, por ejemplo. Sí, Pero claro. tengo que tener elementos de convicción suficientes para tomar una decisión de esa entidad. Sí, fiscal, el elemento probatorio es clave, evidentemente, para tener una certeza absoluta y poder iniciar una investigación, un juicio más a fondo, evidentemente, y decretar las medidas cautelares que pide el Ministerio Público en este caso. Ahora, lo llevo a otro punto, que es la sobrecarga del Ministerio Público. Lo hemos comentado aquí, de hecho, varias veces, y este tipo de situaciones, por supuesto, que tienen que ser investigadas, que se tienen que prevenir a través también de la sanción a aquellos quienes la cumplen, porque se genera este ambiente de que si voy y saqueo un supermercado no me va a pasar nada, y eso efectivamente es una situación muy compleja. Hay un tema de sobrecarga también en términos de casos, no solamente de saqueos, sino de 8 hechos delictuales para la Fiscalía. ¿Cómo se va manejando esto? Lo hemos conversado ya anteriormente. Varias veces lo hemos conversado, Nicolás, aquí mismo, y la verdad que, como lo hemos manifestado desde la Asociación de Fiscales hace mucho tiempo, pero ya con elementos también mucho más sólidos. El fiscal José Morales, un asociado nuestro, hizo un estudio de carga hace unos 3 meses y que no había hecho nunca la Fiscalía Nacional y le hicimos nosotros como gremio. ¿Y qué es lo que se estableció en este estudio de carga? Primero, que hay regiones que están completamente sobrepasadas. O sea, Arica, Tarapacá, O'Higgins, Ñuble, Los Lagos, Valparaíso y en Santiago particularmente la Fiscalía Centro Norte tienen una sobrecarga absolutamente, que estamos por sobre cualquier capacidad, sobre cualquier capacidad. Yo en el 29, 28, 29 y 30 de septiembre estuve en Tarapacá, estuve en Iquique y en la Fiscalía Alto Hospicio, y la verdad que es imposible, mire, por todos los esfuerzos que nosotros hagamos, es imposible pedirle a los fiscales de Tarapacá que un esfuerzo mayor, porque la verdad que ya están dándolo todo, están en juicios orales en la mañana y en la tarde. El Tribunal Oral de Iquique es el tribunal de más carga de juicios orales del país. Y en Tarapacá necesitamos por lo menos 10 fiscales más, 4 para Alto Hospicio, 6 para Iquique, para que, mira, ni siquiera para que estén holgados, es simplemente para que estén en la media de lo que están otras fiscalías regionales, que no es que estén holgadas, digamos, ¿sí? Pero por lo menos es posible el manejo de una cartera de causas. Yo te pongo un ejemplo, en el caso mío yo tengo 350 causas. Es relativamente manejable, te diría yo, con un abogado asistente, por supuesto, y con un equipo administrativo que me apoya. Pero hay fiscales que tienen 800 causas. O sea, ¿qué le vas a pedir a un fiscal y van aumentando con el tiempo? Causas? ¿Ah? Y van aumentando con el tiempo ese número. Por supuesto, o sea, va terminando una, pero todos los días nos ingresan causas. Yo puedo terminar 3 hoy día, pero me están ingresando 3 o 4 más al mismo tiempo. Entonces, es una cuestión que no se corta. Mira, fíjate que un dato, Nicolás, que yo siempre lo he dicho para ser súper riguroso en esto.
Los delitos en Chile en los últimos 5 años no han aumentado. ¿Ah? Eso es un mito. En Chile están en torno al 1.300.000. Si tú revisas la cifra un poquito más, un poquito menos, qué sé yo. Pero esa es la media. El problema no es ese. El problema es la complejidad de los delitos, la violencia y sí ciertos delitos. Ciertos delitos sí han tenido aumento, como también lo hemos dicho muchas veces, los homicidios. Los homicidios del 2010 al 2021, 2021 hubo una caída, se duplicaron. Esa es una realidad. El 60% se comete con armas. Y un dato que es muy preocupante. De 100, por así decirlo, o de 10, digamos, usemos esa métrica, de 10 delitos, 4 no sabemos quién es la persona que cometió el delito. O sea, tenemos lo que se llama imputado desconocido. Y eso es muy complejo porque hace mucho más difícil las investigaciones. Hace 10 años o 12 años, el porcentaje de imputado conocido era de un 15%. O sea, 1.5 cada 10 no sabíamos que eran imputados, pero el otro 85% sabíamos. Hoy día, solo el 60% de los homicidios sabemos quiénes son los imputados. Y eso obviamente es mucho más complejo y eso tiene distintas digamos, razones, en parte porque se trata de ajustes de cuenta y obviamente la gente no denuncia. Yo estoy ahora en un juicio por casos graves, homicidios frustrados, qué sé yo, y ¿cuál es el problema que tengo? Que no hay denuncia. Que las víctimas no quisieron declarar porque tienen miedo. Yeah. Y yo no los puedo obligar a declarar. Si tienen miedo, y tienen miedo con razón. Entonces, ¿cómo decir? No, yo estoy igual obligado a declarar. No puedo, tengo que usar otros elementos, bueno, y ahí, entonces también es una complejidad, ¿me entiendes? O sea, yo estoy en el juicio, estoy en la fase final. Sí, claro. Pero eso que yo lo pongo como ejemplo, no por autorreferencia, sino porque es una situación que se da muy habitualmente. Y a veces la gente no sabe y dice, ¿por qué no los condenaron? Pero mire, ¿qué quiere que haga? Si las víctimas no quieren declarar, e insisto, tienen razón para tener temor y por eso no quieren declarar, si no es porque no quieran declarar de malas personas. Entonces, sí, claro. tenemos un problema. Sí, hay un tenemos problema. varios problemas y ahí también hay que establecer mecanismos eficientes de protección y seguridad para las víctimas y los testigos. ¿Sí? Porque a veces nosotros vivimos en una nube, yo digo, a veces nosotros estamos en la cota 1000, pero no nos damos cuenta que mucha gente vive en el día a día a una cuadra de la persona que atentó contra su vida. Fiscal, y que va a volver ahí mismo y ahí están los familiares. Sí. Fiscal Bravo, en el minuto que nos queda, agradeciendo por supuesto siempre esta conversación para tener de lleno lo que es la experiencia ahí en este tipo de temas, que para la ciudadanía es súper importante tener esa visión. Hablábamos de 3 puntos, lo quería englobar ahí, el tema de la prueba, el tema de la sobrecarga que tiene el Ministerio Público, y le quiero preguntar brevemente por una crítica que se escucha constantemente, por la mirada garantista de los jueces en términos de no aceptar, por ejemplo, las cautelares que solicita muchas veces el Ministerio Público, prisión preventiva en su caso, o de alguna manera también esta sensación de que la persona que comete un delito, como los que estamos viendo en imágenes, termina impune principalmente por lo garantista que es la justicia en Chile. ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo creo, Nicolás, honestamente, que eso, como dice un amigo, es como las verdades históricas, son verdades a medias, o mentiras a medias, como uno lo quiera mirar. Yo creo que eso no es así. Mira, estos son datos duros, digamos. De cada 10 peticiones de prisión preventiva de la Fiscalía, 9 otorgan los tribunales. O sea, el 90% se accede a la petición de prisión preventiva. O sea, solo un 10% no se accede. El problema es otro. El problema de la llamada puerta giratoria, porque fíjate esto, yo lo dije en otra parte, fíjate que se habla de la puerta giratoria, pero también una crítica que se le hace al sistema es que hay mucho preso. El 40% de los, si no me equivoco, 48.000 personas que están privadas de libertad en Gendarmería, el 40% no están condenados, están en prisión preventiva. Sí. 15.000 y tanto. Entonces, muchas veces uno dice, bueno, por un lado se habla de la puerta giratoria y por otro lado se dice, no, hay mucho preso. Chile tiene la tasa más alta de prisiones preventivas de América Latina. Eso es una realidad. Entonces, ¿en qué quedamos? Ni tanto ni tampoco. Ni tanto ni tampoco. La sensación de la puerta giratoria tiene otros factores, digamos. O sea, no es que los jueces sean más o menos garantistas, sino que tiene que ver con un tema legislativo, si tú quieres. Yo creo que uno de los grandes temas es el tema de la ley de responsabilidad penal adolescente. Aquí hay una sensación, y con razón, que muchos muchachos
niños y adolescentes, digamos, entre los 14 y los 18 años, que es la edad de la imputabilidad penal, se la llevan, entre comillas, fácil, digamos, liviana. Porque la ley, si bien apunta a la idea de la reinserción y la responsabilización, es una ley que no ha tenido frutos, ¿no? Es una ley que no ha rendido las expectativas o no ha cumplido con las expectativas de las personas. Y muchos jóvenes efectivamente salen en libertad porque es muy difícil que un joven quede preso, porque solamente la prisión preventiva, que en la ley de responsabilidad penal adolescente se llama internación provisoria, solo es procedente cuando se trata de delitos que tienen penas de crimen. Dicho en sencillo, delitos que tienen penas que sobrepasan los 5 años. Cuando se trata de delitos que no tienen pena de crimen, no se puede pedir la internación provisoria a los jóvenes. No se puede. Aunque sea el delito que sea, aunque haya robado el lugar no habitado 25 veces. No se puede. Es así de simple, ¿ya? Entonces, también ahí hay un mensaje al legislador que se haga cargo, no para meter jóvenes presos, si no estoy hablando de eso, es para que la ley sea eficiente en la cuestión de la responsabilización, de la resocialización de los jóvenes, e idealmente tener programas que eviten que los jóvenes se metan en las carreras delictivas y cuando se meten cortarla, de tal manera de recuperar esos jóvenes para sus propias familias, para la sociedad, para la comunidad. Pero esto es un tema súper complejo, Nicolás, pero yo creo que hay que tener cuidado con como esas frases hechas de mucho populismo político, diría yo, de que no, aquí todos quedan en libertad. Eso no es efectivo, eso no es cierto, digamos. En los delitos graves, cuando hay pruebas, por supuesto, la gente queda privada de libertad. Fiscal Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Muchísimas gracias, fiscal, como siempre, por acompañarnos esta mañana. Que le vaya muy bien. No, un gusto, Nicolás, que esté muy bien. Buenos días, hasta luego. Saludos a todos. Gracias, gracias.